Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este capítulo del punto de venta vamos a ver estos dos puntos. Toca el turno de el dashboard o tablero de control. Tengo ya los primeros resultados. Vamos a ver qué datos tenemos. Esta opción ojalá y vaya creciendo con todas las sugerencias que hagan para que tengamos en esa sección todos los datos necesarios para tomar decisiones. Lo primero que tenemos que hacer es dar facultades al usuario para acceder a esta opción. En nuestro menú lateral izquierdo tenemos hasta la última opción, el dashboard o tablero de control. En la opción de usuarios vamos a consultar al usuario correspondiente y vemos esta que dice dashboard. Vamos a habilitarla para que el usuario tenga facultades y procedemos a modificar sus datos. El usuario admin ya lo tiene habilitado, por lo tanto vamos a ingresar a esta sección. Al dar clic en esta opción, se nos presenta información previamente cargada con los datos actuales, es decir, el mes correspondiente y el ejercicio correspondiente. Vamos a ver en esta primera sección, la opción de dashboard actualmente cuenta con tres secciones: top ventas, gastos operativos y ventas mensuales. En la sección Top Ventas, como su nombre lo indica, aquí vamos a poder ver el top de los productos más vendidos en el mes que seleccionemos. En este caso, por default, se nos va a mostrar el mes en el que estemos actualmente y por default 5 productos más vendidos. Vemos que nos presenta el ID, el nombre, el número de artículos. Este top es por número de artículos y se nos va a mostrar el total que representa. En la sección más abajo vamos a encontrar unos totales. Vamos a encontrar un porcentaje que representan estos artículos más vendidos en relación a nuestro total de ventas del mes que estamos consultando. Vamos a ver el total de artículos o productos vendidos y el total en moneda de lo que representa. En este cuadro vamos a ver los datos del periodo. Estamos consultando el mes de julio, vamos a ver los datos del 1 de julio al 31 de julio. Vamos a ver los totales de la venta de ese periodo, el costo total, nuestro margen en cuanto a cantidad o monedas o pesos y su porcentaje que representa en relación al total, a nuestras ventas totales. En la sección de gastos operativos vamos a ver el acumulado de nuestros gastos en el ejercicio y cada uno de los meses lo vamos a ver en un gráfico invertido porque se trata de gastos y además por el poco espacio que tengo, no estoy mostrando cantidades mensuales físicamente, pero si damos o pasamos el cursor del mouse por cada una de las barras o del gráfico al mes correspondiente, se nos va a desplegar un pequeño aviso del total que tenemos en ese mes, el total de gastos. Vamos pasando por cada uno de los meses. De esa forma podemos ver nuestros gastos totales de cada uno de los meses. Si comparamos nuestro margen del mes de julio contra nuestros gastos del mes de julio, de esta forma podemos ver que tenemos una ganancia en relación a nuestro margen menos
nuestros gastos operativos. En esta sección vamos a poder consultar el mes que querramos. Simplemente vamos a seleccionar el mes y vamos a dar doble clic en cualquier fecha. Aquí no importa si seleccionamos el último día del mes, el primero o cualquier día. Lo único que al sistema le interesa es el mes. Damos un clic en este botón, se nos actualiza el top en esta sección, en este cuadro, y se nos van a actualizar los totales que tenemos aquí. También los datos del periodo. Si nos damos cuenta, en el mes de enero, el top de ventas de los 5 productos más vendidos representa el 82% de nuestras ventas, porque fue un mes inicial y nuestras ventas en ese mes eran muy bajas. Y nuestros productos más vendidos representan un porcentaje bastante alto. Vamos a tener la posibilidad de modificar ese top, ese número de productos más vendidos al número que querramos. Vamos a poder hacer esa consulta y de esta forma vamos a obtener esa información. Vamos a poder jugar con los números para hacer nuestros análisis correspondientes. En la sección de ventas mensuales vamos a ver cada uno de los meses. Vamos a tener aquí información de cada mes, el total de nuestra venta y el porcentaje que representa en relación al total de ventas acumuladas en este ejercicio. También vamos a observar un pequeño gráfico en color verde de lo que representa cada una de estas ventas. Este es un gráfico muy sencillo, pero espero que visualmente nos aporte ciertos datos para de forma rápida podemos ver que nuestras ventas mayores la tenemos en el mes de julio. Y así vamos a ir viendo, independientemente que aquí sí tenemos cantidades totales de ventas y el porcentaje que representa. En la parte derecha de esta misma sección, en este cuadro, vamos a ver los totales correspondientes a este ejercicio. Vamos a tener nuestras ventas totales, nuestro costo total, nuestro margen después de nuestras ventas totales menos costos. Tenemos un margen de 139.712.87. Aplicando un porcentaje representa un promedio del 39.49% de ganancia, por así decirlo, entre lo que es ventas totales y nuestro margen de utilidad. Vamos a tener también nuestros gastos operativos acumulados, que son los mismos que vemos aquí. Y como concepto final vamos a tener nuestro resultado neto. Es decir, que después de aplicar nuestros gastos operativos, nos queda una utilidad de 42.799.87. Estos son los primeros datos que tenemos en la sección de tablero de control o dashboard. Esperemos que esta información sea de mucha utilidad. Si desean que se presente más información, también puedo analizarla para que tengamos en esta sección toda la información necesaria para analizar nuestros datos y nos sirva para tomar decisiones. Aquí también podemos modificar el ejercicio. Simplemente vamos a seleccionar otro ejercicio. El mes no importa, vamos a dar doble clic, se cambia el año y vamos a dar clic en consultar. Nos muestra en ceros porque no tengo ninguna operación registrada en el ejercicio. Pero cuando tengamos o si ustedes ya tienen operaciones registradas
en ejercicios anteriores van a poder hacer esta consulta. Si alguien desea compartir o las personas que deseen compartir su base de datos con datos reales, estos datos son ficticios porque yo empecé a realizar operaciones en cada uno de los meses para hacer una pequeña visualización de nuestros datos y ver que efectivamente tengamos datos reales, datos congruentes, de acuerdo a la información que se pretende presentar en esta sección. Si alguien puede compartirme alguna base de datos ya con operaciones reales para que yo pueda visualizar datos en esta sección y en un momento dado poder detectar ciertas inconsistencias que se pudieran presentar. Bien, vamos a ver la otra opción. Otra opción que también me han sugerido mucho es que podamos imprimir un recibo de los pagos que nos hacen nuestros clientes de operaciones a crédito. Este recibo lo vamos a tener aquí en clientes y proveedores. Todas las ventas que realicemos a crédito, en esta sección tenemos la opción de registrar un pago. Aquí vamos a ver todas las ventas a créditos que tenemos. Y en la pestaña de pago a clientes, aquí vamos a seleccionar la factura y el importe del pago que vamos a registrar. Voy a registrar un pago por esta cantidad. Al guardar el pago, se nos va a mostrar un recibo, se nos va a abrir un archivo PDF. Estoy presentando un recibo en formato ticket con estos datos. Vamos a tener la fecha, el nombre de nuestro cliente, la factura, la fecha en que vence esa operación, esa venta a crédito, el saldo anterior, el importe del pago que está realizando y el saldo que le queda después de aplicar ese pago. Esto es lo que tenemos en este capítulo. Esta sección de dashboard, muchos la están esperando. Esperemos que sea de mucha ayuda y que, como siempre, esta opción vaya enriqueciéndose con todos los comentarios que nos han estado haciendo en otras opciones. Agradezco mucho que estén detrás de estos contenidos, ya que es muy valiosa la participación de todos ustedes. Bien, es todo por el capítulo de hoy. Los espero en el siguiente capítulo. Adiós, adiós.